Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. El mes pasado, cuando Carlos Granda, María Darling y su servidora visitamos a Hot Springs, Arkansas, y a nuestros amigos que escuchan en 101.9 FM, conocí a Miriam Ramírez, hija de Pastor Margarito y Susi Ramírez de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Me impresionó su deseo de servir al Señor a través de su conocimiento de leyes de inmigración. Se graduó de la Universidad de Arkansas en leyes y abrió su propia firma de abogados, The Ramirez Law Firm. Es para mí un gran honor darle la bienvenida a la abogada Ramírez aquí al programa de Temas Vitales en Radio Amistad. Ella va a compartir importante información acerca del proceso de fianza, la ley de 10 años y la mejor manera de protegerse de la deportación. Miriam Ramírez, bienvenida. Gracias por acompañarme. Buenos días, el placer es mío. Qué bueno. Pues aunque para empezar, como es la primera vez, y espero no la última, que está con nosotros, usted es hija de pastor, pero no por eso es hija de Dios. O sea, tuvo que hacer su propia decisión. Cuéntenos un poquito de qué pasó. Sí, pues yo crecí en la iglesia, el mismo año que nací, Dios llamó a mi papá al ministerio en el 90. Entonces, yo siempre estaba ahí en la iglesia y todo, pero me acuerdo un domingo en específico aquí en la iglesia en Hot Springs, cuando mi papá empezó a hablar sobre el pecado, sobre como siendo esclavos del pecado, y al tener a Jesús en nuestra vida podemos ser libres, y ahí es donde podemos encontrar esa libertad real, esa libertad eterna. Entonces ahí es cuando hice mi decisión, y eso Dios empezó allí a empezar a desarrollar una pasión en mí. Mis papás son inmigrantes, ellos vinieron a los Estados Unidos en los 80s, y creciendo yo vi cómo mi papá estaba ayudando a la gente, y una parte muy importante en la vida de muchos de los que ayudaba era lo de inmigración. Uh-huh. Entonces yo desde muy pequeña quería ser abogada y quería ayudar. Entonces yo uso mi carrera, mi negocio, no como negocio, sino como un ministerio. Tengo muchas gentes, creo que representamos casi alrededor de 15 a 20 países, y muchos a veces piensan, de inmigrantes, solo es Latinoamérica, pero también tenemos clientes de Asia, de África, de Europa. Entonces es algo muy lindo, porque muchas veces igual cuando uno piensa en misioneros, piensa, pues voy a ir a otro país, cuando Dios nos manda a la gente aquí. Usted es misionera ahí porque les está testificando, porque me imagino que usted, como es la dueña ahí de la firma, usted puede hablarles del Señor, ¿no es cierto? Ajá, sí, y es algo muy lindo que Dios me ha puesto aquí para poder hacer eso. Y usted, bueno, no me acuerdo todos los detalles, pero usted da conferencias y cosas así, talleres. Háblenos un poquito de eso. Okay, sí, lo que muchas veces, especialmente en iglesias, yo voy y doy charlas, uh-huh. Informaciones, eventos de información sobre lo que está pasando hoy en día, los temas que están pasando en las noticias en respecto a inmigración, y también voy muchas veces también a las escuelas, uh-huh. Y hablo con los jóvenes, hablo con los padres. De hecho, ya tengo el jueves que viene, voy a estar en una escuela hablando con los padres ahí sobre beneficios, y también mi hermano José me va a acompañar para poder dar información sobre el proceso de cómo ir a la universidad y tener todo en orden.
Qué lindo. Ok. Entonces, desde ahora vamos a dar su información si alguien quiere, ahí obviamente está en Hot Springs, Arkansas, no está en Houston, Ujú. pero si alguien ahí en Hot Springs quiere ponerse en contacto con la abogada Miriam Ramírez, el 501-672-6467. Empecemos este programa hablando un poquito acerca de la fianza, el proceso de la fianza cuando uno ha sido detenido, ¿ok? Ujú. Sí. Gente puede ser detenida por diferentes maneras. Puede ser una redada, o también puede ser por una violación de tráfico, o también puede ser por, lamentablemente, por algo grave, un cargo, aunque la persona sea inocente, y eso es algo también que ha cambiado en los últimos pocos años. Antes solo recogían a gente que tenía una condena. Entonces eso significa que iban ante el juez y los condenaban, los encontraban culpables, pero ahora están deteniendo a gente aun cuando entra el cargo. Mm. Entonces, muchos saben que también a veces hay gente que es acusada, y es inocente. Entonces, desafortunadamente ahora ellos también están en riesgo de estar puestos en el proceso de deportación por una equivocación Ujú. o por algo así también. Y ya cuando va ante el juez y hay una declaración de inocencia, a veces ya es demasiado tarde porque ellos ya están en proceso de deportación. Ok. Entonces, inmigración, hay oficiales locales, en las diferentes áreas, que su trabajo es un oficial de deportación o Enforcement Removal Officer. Es un oficial que lleva a cabo la removación. Entonces, uno lo puede describir como la policía Ujú. de inmigración. Ellos detienen a gente y hay muchas, ellos tienen contratos o tienen conexiones con las policías locales para que en cuanto los detengan, ahí es donde los empiezan a procesar. Mm. Ya después, cuando ya tienen un buen grupo, los mandan a la detención de inmigración. Entonces, yo como abogada o cualquier otro abogado no puede hacer mucho hasta que ya estén en inmigración. Mm. Porque igual cuando ya inmigración los detecta, van a poner una orden que en cuanto a ellos los suelten, tienen que, la orden dice que la policía local los tiene que entregar con inmigración. Entonces muchas veces la gente tiene un cargo o tiene un ticket, los detienen y ellos quieren pagar ese ticket y piensan que con eso los van a soltar. Pero desafortunadamente ya hay otra orden que dice, aunque los suelten con fianza, tienen que estar detenidos hasta que los procesen con inmigración. Ah, o sea, Entonces, pa- dos tipos de fianza. dos tipos de fianza. ¿Pero tiene que Uno, pagar los dos o no? No. pues sí, pero la primer fianza es sobre la área local. O sea, Ah, por ejemplo, si uno lo acusan de violencia doméstica, ujú. o algo así, tienen, aún un americano Ajá, le van a dar fianza, exacto. y tiene que pagar eso. Entonces, eso es algo local. Para el inmigrante, realmente eso no vale la pena pagar eso, porque como le digo, aunque lo paguen, lo van a procesar y lo van a llevar con inmigración. Mm. Entonces, yo normalmente le digo a la gente, no gasten su dinero ahorita, esperen hasta que ellos mismos lo manden a inmigración. Ya cuando estén en inmigración es cuando yo puedo empezar el caso. Ah, Entonces, las dos cosas que yo tengo que comprobar, una, que no es una amenaza al país, y dos, que no van a huir, que oh. van a obedecer las reglas que deje el juez, que les dé el ¿Y juez. qué pruebas usa usted para demostrar que esas dos cosas, que no es amenaza y que Porque no se va a huir? lo que nos amenaza, hay mucha gente que es detenida con un récord criminal limpio. Entonces tengo que hacer una encuesta en donde esa persona ha vivido y que me den una hoja diciendo que no se encuentra ningún récord en esa área.
y también registración de la iglesia. Muchas veces gente va a la iglesia y no sabe que ahí pasan lista. Y eso Y es de beneficio para ellos. sí, es de beneficio, porque igual los pastores pueden dar una carta y decir, esta persona ha sido un miembro fiel, ha estado aquí, o sea, ha sido miembro por 15 años, es una maestra de la escuela dominical o él nos ayuda en el área de alabanza o algo así. Entonces, eso comprueba que es una persona de buena conducta, que no es una amenaza al país, que no es una persona violenta. También he tenido clientes que son activos en la comunidad, en su iglesia a lo mejor tiene un ministerio de ahí en un banco de comida o tienen un ministerio con viudas o con niños en la escuela que no tienen padres o cosas así. Entonces, igual todo eso cuenta. Entonces, o sea, yo lo que recomiendo es que participen en la comunidad, sean activos en su iglesia, porque eso un día les va a ayudar. Amén. Eso es fabuloso. Y las Sí, iglesias necesitan que gente no simplemente venga y se vaya, porque es bueno ir a la iglesia, pero no, la iglesia es para involucrarse y estar, metido ahí ayudando, y porque uno, ¿no es cierto, Miriam? Uno recibe la bendición cuando uno invierte, exactamente. ¿no es cierto? Sí, sí, y eso hasta es más, vale más que tener que usarlo para inmigración, porque eso va a afectar eternamente. Amén. O sea, y entonces uno cuando empieza a ser activo en la iglesia, no solo le puede ayudar después en esta área de inmigración, pero en su propio crecimiento espiritual. Y sí, muchas iglesias batallan en teniendo miembros activos que puedan ayudar. Hay iglesias con cientos y hasta miles de miembros que batallan en el cuidado de niños o en tener gente que ayude a los niños cuando van a su campamento. Entonces, todo eso cuenta. Entonces, es algo que yo les pido a la gente que haga eso. También cartas de familia y amigos, que ellos comprueben y escriban una carta hablando sobre su experiencia, lo que ellos saben, una carta de recomendación, en otras palabras, Sí. sobre el inmigrante. Entonces, eso es lo primero, que no es una amenaza al país. Lo segundo es que no va a huir. Entonces, tenemos que demostrar las raíces que el inmigrante tiene. Si alguien tiene 6 meses de haber entrado y ya tiene problemas con la ley, esto va a ser bien difícil, porque pero si ellos tienen 20 o 30 años en el país y no tienen ningún récord criminal, eso les va a ayudar porque ellos han obedecido la ley, ellos si han tenido tickets y los han pagado, pues eso comprueba que ellos van a obedecer y obedecen las reglas que están en orden. Entonces, si ellos tienen propiedad, si ellos tienen hijos que han crecido aquí, también si sus hijos tienen alguna enfermedad o necesitan algún tratamiento, o aunque sea algo, han pasado, tengo muchos clientes que sus hijos han pasado por algo difícil y a lo mejor no tienen una condición física, pero algo emocional o mental. Hoy en día hay mucha gente que sufre de ansiedad o depresión o PTSD o algo así. Entonces, si sus hijos tienen eso, pues necesitaremos con pruebas de eso para que eso yo lo uso para comprobar al juez que esta persona no va a huir, porque esta persona tiene que estar aquí, tiene que seguir yendo con su hijo, su hija, con su ser querido a estos tratamientos. Okay. Uh -huh.
Muy bien, estamos hablando con Miriam Ramírez, abogada Miriam Ramírez de Hot Springs, Arkansas, y en este primer segmento nos ha hablado del proceso de fianza cuando usted es detenido y cómo lidiar con esa situación. Muy interesante información, tal vez usted tenga preguntas, nos puede llamar, ya tenemos una pregunta pendiente, pero vamos a esperar porque en el siguiente segmento cómo la cancelación de removerle, o sea, la ley de 10 años. Vamos a hablar de eso. Siga en sintonía aquí de Radio Amistad. Y el número telefónico aquí en la emisora, 713-520-7900. Solo un minuto. Los cristianos tendemos a categorizar los pecados como pequeños e intrascendentes y a otros como enormes y de gran alcance debido al daño que causan. En realidad nadie peca sin afectar a otros. La desobediencia de Adán y Eva los llevó al dolor y a la frustración en dos aspectos básicos: las relaciones interpersonales y el trabajo con propósito. Toda la tierra cayó bajo la maldición del pecado y todas las personas desde entonces hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que nos aleja del Señor. El perdón de Cristo es nuestra única esperanza real en este mundo caído. Aunque no sea agradable, a veces es necesario enfocarnos en las consecuencias del pecado para que recordemos la grandeza de nuestra salvación y para motivarnos a obedecer a Dios. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa Temas Vitales, Dolly Martín, con abogada Miriam Ramírez desde Hot Springs, Arkansas. Nos acompaña por medio de video. Si los que tienen Facebook pueden verla, pero en radio también la pueden escuchar. Y especialmente un saludo a todos los que están en 101.9 FM allí en Hot Springs. Nos habló en el primer segmento de su testimonio, como aunque es hija de pastor, ella hizo su propia decisión de confiar en el Señor para borrar sus pecados y tener esa libertad en Cristo. Pero también habló del proceso de fianza cuando usted es detenido y cómo comprobar que no es usted amenaza y que no va a huir. Y qué linda información nos ha dado. Ahora, en este segmento, lo que comúnmente se conoce como la ley de 10 años. Abogada Ramírez, háblenos un poquito acerca de cómo cancelarla. Uh-huh. Sí, muchas veces la gente ha venido y ha sacado citas conmigo y creo que a veces hay un malentendimiento porque muchas veces la gente dice, oh, pues yo he estado aquí por 10 años, he escuchado sobre una tal ley de 10 años y yo quiero arreglar, tengo mis hijos aquí. Y sí hay un beneficio inmigratorio que se llama cancelación de removación, o sea que van a cancelar el acto de que lo remuevan del país. Uh-huh. Pero el chiste es que ese beneficio lo tiene que pedir cuando uno está en corte de inmigración. Entonces el detalle es que tiene uno que ya estar, o sea, en proceso de deportación, y por eso es el nombre cancelación, porque lo cancelan. Entonces, porque mucha gente piensa que escucha de esta ley que su ser querido arregló a través de haber estado aquí por 10 años y teniendo hijos, y piensan que es una solicitud que se rellena y se manda, pero desafortunadamente ya estos beneficios ya a punto en que uno ya esté en proceso de deportación. Ahora, pregunta, obviamente uno no quiere estar en proceso de deportación para aprovechar esta ley, eso pero ¿qué pasa? Entonces, ¿sí funciona para los que están en esa situación? ¿El ley sí, o sea, el abogado, el juez les cancela o no? ¿O qué sigue? Sí, pues, sí. Y todo depende en las pruebas y en la situación de uno, porque ahorita os voy a comentar sobre los requisitos. Okay. El requisito número 1 es que estén aquí por 10 años. Okay. El requisito número 2 es que ellos tengan un ser querido
con papeles, o sea, que tenga residencia o ciudadanía. Y ese ser querido tiene que ser un familiar inmediato, es que significa el cónyuge o la esposa de uno, o un hijo. Okay. No puede ser el tío, no puede ser el abuelo, no puede ser el hermano o primo. Entonces, ese es el segundo requisito, tener un familiar inmediato con papeles. El punto 3, que la persona sea de buena conducta. Entonces, aquí vemos otra vez, pues quiere saber que esta persona, el inmigrante, es de buena conducta. Entonces ya hablamos de que la gente debería involucrarse en la comunidad, en la iglesia, para poder comprobar que es de buena conducta. El Oye, número 4. perdón, en este punto también sirve pagar sus impuestos y cosas así. Sí. Ya, eso es muy, muy importante. Ellos toman eso muy, muy a pecho. Si alguien no ha pagado sus impuestos, eso no es buena conducta, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Entonces, necesitan que arreglar eso y hablar con un contador público, un contador público para poder actualizarse en eso si no han pagado en el pasado, y rectificar eso, Okay. quedar bien con el tío Sam. Exacto. Ok, Entonces, número 4. entonces, el próximo es donde uno batalla mucho. Y el número 4 es que tienen que, si remueven a esta persona del país, le va a causar daño a su ser querido. Um, y ese daño tiene que ser extremo y excepcional. Y creo que hace rato o sea, no lo dije mal, puede ser un padre de uno si tiene un padre con papeles, Ah, pero ok. no puede ser padre, esposo, esposa o hijos. Okay. Entonces me quería corregir. Pero ahora otra vez en el daño a uno, si esto es solo caso por caso, ¿okay? No hay algo que podamos decir, o necesitan esto, y si tienen esto, van a ganar el caso. Pero daño extremo y excepcional, daño más de lo normal. Entonces, normalmente lo que pedimos es con pruebas financieras. Decir, ok, si el inmigrante ha estado aquí por muchos años, tiene sus negocios, gana un buen saldo, y ese mismo título, ese mismo puesto en su país, ahí va a ganar solo el 3% de lo que está ganando hoy, y tiene esta persona 10 hijos, pues sí, no va a poder mantener a su familia. Entonces, pero sí, y también allí vemos los recursos médicos de los seres queridos. Como hace rato comentamos, si un ser querido inmediato, un hijo, la esposa o el padre, padece de algo, una enfermedad como diabetes, cáncer, depresión, o algo que ellos tengan, necesitamos esos recursos médicos, y tenemos que comprobar y hacer nuestras investigaciones y pelear que esa persona no va a recibir el mismo tratamiento en su país que va a hacer aquí. Entonces, por ejemplo, también en la educación. Si aquí el inmigrante tiene sus hijos que son superestrellas en la escuela y están en clases avanzadas, pues eso también demuestra que ellos necesitan más atención que a lo mejor un estudiante normal, y ese mismo tipo de atención no lo van a recibir en su país. O aquí, si ellos ya les han prometido una beca para seguir estudiando, y si al ir a otro país no va a tener acceso a la universidad, eso es algo también. Y tiene eso peso porque digamos que es el papá o la mamá que está en proceso de deportación, ¿no?
Um, y estos son los hijos. ¿Vale? O sea, aunque no es directamente, sí vale la pena. O sea, esos argumentos sí. Porque se enfocan en la persona con papeles. Ah, Entonces, por ejemplo, si los padres si el papá está en el proceso de deportación y la esposa es indocumentada, pero ella tiene muchas condiciones médicas, desafortunadamente eso no cuenta. Tiene que ser la persona con el estado migratorio. Entonces ahí se va a enfocar en los niños, o si su esposa tiene documentos y por una razón u otra no han metido o sea, el papeleo para, o sea, arreglar el estado migratorio, pues ahora es el tiempo claro sí. de hacerlo. Entonces hay unos casos que yo tengo donde el esposo o la esposa son los que tienen el estado migratorio y nos estamos basando en eso. Oh, Pero ok. sí se basan en la persona con los Con los papeles. papeles. Aunque sea hijo, puede ser hijo. Sí, aunque sea hijo. Ujú. Y aunque sea hijo menor de edad. Sí, aunque sea hijo menor de edad. Ah, qué bueno. Ok. Y vale más que sea un hijo menor de edad, porque eso comprueba que el niño depende del padre, porque si es un niño ya adulto de 30 años, Mm, entonces realmente no. no va a poder calificar, Mm. porque Ya, esa persona ya... ajá. ya es adulto, ya. Ujú. Y hay muchas, y allí, como digo, es algo único, es algo que uno no es, cada caso Sí. tenemos que ver qué es lo único en esta familia. Y ha habido unos casos también, por ejemplo, donde es una familia mixta, como le dicen, una familia donde y entraron al matrimonio con hijos antes del matrimonio, entonces a lo mejor si hay una orden de visitación o si hay algo, el otro día uno de mis colegas habló de una mujer que tenía uh, hijos que habían fallecido y los habían enterrado aquí. Oh, Entonces dicen, ok, al remover a esta persona de este país, el padre, el inmigrante ya no va a poder ir y visitar y hacer eso. A mí también, por ejemplo, cuando uno queda viudo y tiene hijos y luego, como digo, familias mixtas donde ya después un hijo dice, oh, pues, yo no puedo ir no voy a tener conexión con la familia de mi mamá o de mi papá o algo así, también podemos usar evidencia de eso, que al removerlos del país, los abuelos o la familia ya no va a poder ver a estos niños. wow. ¿Usted ha tenido éxito con alguno de estos casos? Depende. En partes. Sí, porque es difícil. Los jueces Ajá. necesitan pruebas, así que. Y también lo que pasa es que también muchos de los casos que he tenido yo son gente que no tiene familiares, que no Aquí. califican para esto. Ah, Casi la mayoría de los casos que yo estoy tomando son gente que recientemente llega al país y mm, eso es casi todos los casos que tengo. Entonces, ahorita tengo unos que ya vamos a ir a corte, unos que sí fuimos a corte y estamos apelando la decisión. Entonces, tenemos diferentes tipos de casos aquí, pero la mayoría, para ser honesta, son gente que apenas viene llegando de su país, que tiene meses o apenas está cumpliendo el año de estar aquí. ok. Muy bien. Estamos con Miriam Ramírez, abogada Miriam Ramírez de The Ramirez Law Firm en Hot Springs, Arkansas. Y el siguiente segmento vamos a hablar de
la ciudadanía, pero también ya tenemos al menos 2 o 3 preguntas que han entrado y quiero animarle, ya vamos a empezar a tomar sus preguntas. Si usted no ha llamado, llámenos. Tenemos a nuestra querida voluntaria Belibet Bonilla al mando de los teléfonos. Llámenos y resuma su pregunta rapidito para que otros puedan entrar con su llamada. El número telefónico 713-520-7900. Y no se olvide también, si está en Hot Springs y quiere contactarse con Miriam Ramírez en The Ramirez Law Firm, puede llamar al 501-672-6467. 501-672-6467. Siga en sintonía del programa Temas Vitales. Todavía tenemos media hora y tenemos mucho más para compartir con ustedes. Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. No se puede creer que hubo un diluvio universal. Si el arca estaba flotando encima del monte Everest, el aire sería tan ligero que no podrían respirar. Esta objeción al diluvio es una objeción muy común que escucho con frecuencia, aunque también es una que se refuta con facilidad. De hecho, siempre me sorprende que tantas personas piensen que esta objeción sea un argumento válido. Esta declaración contiene 2 suposiciones incorrectas. Tratemos primero con la presuposición falsa más fácil. Esta es la idea de un arca flotando sobre el monte Everest que sufriría de aire ligero. Pero si los océanos de la Tierra estuvieran combinados a esa altura, habrían desplazado a la atmósfera. Por lo tanto, la superficie del diluvio sería el nuevo nivel del mar y el aire no sería ligero. La superficie sería el nuevo nivel del mar y el aire sería tan denso como en la costa. La segunda suposición errónea es que el monte Everest ya existía antes del diluvio. El Salmo 104 nos muestra que las montañas se elevaron y los valles, o más bien las profundidades oceánicas, se bajaron al final del diluvio. Por lo tanto, las montañas anteriores al diluvio habrían sido mucho más bajas que las montañas posteriores al diluvio. Siempre es interesante notar que las preguntas diseñadas para ridiculizar nuestra creencia en la verdad literal del Génesis a menudo se basan en suposiciones defectuosas. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2054. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa Temas Vitales, estamos a mitad del programa y nuestra amiga abogada Miriam Ramírez está con nosotros y está para contestar sus preguntas. Y tengo 2 preguntas. Vamos a hablar de ciudadanía en breve, pero adelanto con 2 preguntas de una amiga que llamó y dice, su hijo trajo de Honduras a su esposa y tiene 2 niños aquí que son ciudadanos. Pero ella tenía ya una hija que tiene ahora 11 años y la dejó en Honduras. ¿Puede él adoptar a la niña? Y primera pregunta. Y segundo, ¿hay alguna ayuda financiera? Porque creo que le cobraban $3,000 para traer la niña, algo así, y dice que él no tiene ese dinero. No sé si usted sabe de algo así. Miriam. Se está cortando la conexión. Oh, ok, no escucho todo. ¿Ahora escucha o no? Oh. ¿Me escucha? Sí, se está dando la conexión. Ok, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Vamos a colgar y vamos a volver a conectarnos porque estamos a la merced de la tecnología y entonces a ver si volvemos a conectarnos, si ella puede escucharnos mejor. Miriam Ramírez, ahora otra vez el número telefónico aquí, 713-520-7900. 713-520-7900. O si usted está en Hot Springs, donde ella está, y quiere llamarla directamente, 501-672-6467.
6467. 501-672-6467. Ella nos habló en la primera mitad, si recién nos acompaña, nos habló de cómo el proceso de la fianza, cuando usted es detenido, tiene que comprobar que no es una amenaza para la sociedad y que no va a huir. Esas dos cosas lo comprueban con cartas de pastores, de familia, etcétera. A ver, ahora, hoy la veo mejor. Ok. Sí, ahora sí nos escucha. ¿Miriam? Sí, sí. Ok. Siempre hay manera, hay que buscar la manera. Gracias. Sí. Ok. Ahora voy a repetirle la pregunta que ya tenemos una pregunta de Ok. uno que vino de Honduras, trajo su esposa, dejó una niña que es de la esposa, pero no es de él, y él quiere adoptarla. Entonces, esa es una pregunta, si puede, y ella tiene 11 años, pero tampoco, la segunda pregunta es, ¿hay ayuda financiera? Yo no sé de una, pero tal vez usted sabe. Él dice que preguntó, no tiene abogado, pero preguntó y le dijeron que costaba $3,000 traerla. No sé si usted quiere hablar de eso. Adelante. Ok, pues, un detalle, la pregunta principal es ¿dónde nació la niña? En Honduras. Porque en Honduras, ok, entonces desafortunadamente yo he tenido casos así y se tiene que arreglar en Honduras. Ok. Porque cualquier movimiento en una acta de nacimiento que afecte eso tiene que hacerse en el país de uno. Okay. Porque puede uno hacerlo aquí, pero no va a valer tanto porque te tiene que registrar en su país, de todos modos. Okay. Muy bien, esa respuesta, muy bien. Otra pregunta que aquí llegó, estamos con... Dice, esta oyente dice que tiene un amigo de 62 años quien fue deportado y dejó todos sus bienes aquí. Ella tiene una carta de poder, pero no puede hacer nada con sus cosas. Él tiene 8 o 9 años ya de haber sido deportado y parece que le habían dicho que lo iban a castigar por 10 años. Dice que su caso llegó hasta el 5º circuito, pero que sus abogados no hicieron bien su trabajo. Algunas veces no se presentaron y otras veces hubo problemas con las traducciones. ¿Cómo puede hacer él para regresar a este país? Híjole, eso va a ser difícil, pero sí de veras en el récord del caso, porque cuando uno va a la corte, está el juez, está en los casos de migración o en casos cuando uno lleva un caso a apelar, está el abogado del país y luego también está el abogado de uno. Entonces, y también allí se está grabando, ya sea por video o por audio o también transcripción, todo lo que está pasando. Okay. Entonces, y así es cuando uno apela, tiene que pedir todo eso. Entonces, si hubo una falla de parte del abogado, es probable que se pueda reabrir o se pueda hacer, no es demanda contra el abogado, pero es casi así, es una manera de describirlo, decir que esta persona falló pero también uno tiene que comprobar que por eso hubo daño. Si los abogados se hubieran presentado, hubieran estado ahí y aún iba a salir lo mismo, no hubo suficiente, entonces no va a valer la pena. Pero en el aspecto de tratar de juntarlo y arreglar los terrenos o cualquier otra de esas cosas, sí, la mejor manera es de una carta poder y también hay unas situaciones, por ejemplo, si es una casa y a lo mejor el banco que está financiándola o algo así, ellos a lo mejor tienen documentos extras que necesitan que firmar para que puedan mover en eso, documentos internales en la oficina para poder darles poder a alguien más. Normalmente tienen que ser notarizadas, entonces tiene uno que trabajar con un familiar aquí para poder enviarse esos documentos, pero con cartas poderes ojalá que se pueda solucionar el movimiento y el manejo
de esos De sus terrenos. de Ok. esos terrenos. Ok, pero él ni siquiera después de 10 años podría arreglar su documentación, ¿no? ¿O sí? Pues depende cómo quiere arreglar. Si tiene un familiar que quiere pedirlo, es probable que a lo mejor hay un perdón, o si él un día fue víctima de algún crimen y quiere arreglar. Cada caso Es tiene diferente. Ok. es diferente. Entonces él tendría que ver, si él no tiene nadie que lo pida, entonces va a ser bien difícil. Bien difícil. Ok. Gracias por esa pregunta. Este oyente dice que tiene un hermano que lo detuvieron en inmigración cuando estaba entrando al país. Eso pasó hace 20 años. Él quiso arreglar como 5 años después, pero mintió. Él dijo que nunca lo habían arrestado. Él tiene 2 hijos nacidos aquí. La mayor tiene 16 años. ¿Se Ok, puede? entonces esta persona, la pregunta no sé si clarifica si está aquí o está allá. No dice, pero Pero a lo mejor está allá porque dice que lo agarraron y mintió. ¿Viste? cuando estaba Supongo. entrando hace 20 años, él quiso arreglar, pero después mintió. Creo que está aquí, porque si no, no creo que estaría llamando, porque Ok, asumo de México, no, aunque no dice aquí. sí, ok, si él está aquí, entonces a lo mejor él va a tener un castigo de fraude, porque cuando uno miente por tratar de arreglar, hay un castigo. Entonces, dependiendo de su situación, y si él puede comprobar que su familia está, am, en este caso su hija, ¿no? Dice que su hija 16 años, ajá. Ajá, si su hija va a sufrir sin él. Muchos de los casos de migración es eso del daño que le va a hacer al inmigrante si al familiar del inmigrante si el inmigrante se va. Ujú. Entonces, casi la mayoría de los casos, como hemos hablado, tiene que comprobar que si lo remueven de este país, algo va a pasar a esta persona, van a sufrir. Entonces, igual, para un perdón, en este caso, él tiene que comprobar que su hija lo necesita aquí a fuerzas, tiene que estar aquí para que su hija pueda, o sea, Sa- seguir seguir adelante. adelante. Ok, muy bien. Mm. Ok, esas son todas las preguntas que yo tengo. Entonces, vamos a seguir con el tema de ciudadanía, rapidito, la mejor manera de evitar ser deportado, ¿no es cierto? Háblenos un Sí, poquito. sí, sí, muchos piensan que cuando uno ya tiene sus papeles, aunque sea la green card, la tarjeta verde, muchos piensan que ya lo hicieron, ya están bien y que todo, todo está en orden. Y por una parte sí, pero también aún los residentes pueden ser deportados. Aún cuando uno tiene un caso abierto, puede ser deportado. Ujú. Aun cuando uno tiene ser queridos, con hijos nacidos aquí, esposa o esposo aquí que tienen papeles, puede uno ser deportado. La única garantía que uno tiene de no ser deportado es ser ciudadano. Ujú. Entonces, ahorita se estamos animando a mucha gente que por una razón u otra no ha querido tomar ese paso de tomar el examen de ciudadanía, que lo haga. Ujú. Cada año es, o sea, más costoso, Ujú. entonces que lo hagan ahorita que pueden, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, el proceso, el costo de la aplicación son $725. Ah, y dependiendo de la edad de uno y dependiendo cuánto tiempo tienen con su tarjeta verde, depende qué tan extensiva va a ser la entrevista, el examen a ellos. Si han estado aquí por muchos años y son de más de 50 o 55 años, la entrevista y el examen se lo van a dar en su lengua nativa, Ujú. ya sea español, chino o cualquier otro idioma. Entonces, si no, ellos van a hay 100 preguntas Ujú. que uno tiene que memorizarse. Y también asegúrense que las respuestas estén actualizadas, porque muchas de las preguntas son sobre
los asuntos cívicos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si allí pregunta quién es el gobernador de Texas o de Arkansas y ellos allí tienen un papel que ya está, que es de 20 años. años, sí, entonces van a dar la respuesta mal, o aún dicen quién es el presidente de los Estados Unidos Ajá. y dicen George Bush o Barack Obama, Ajá. no, sabemos que eso no es. Entonces, que asegúrense que las respuestas sean las más recientes, que Ujú. estén actualizadas. Entonces, todo eso se preparan, mandan su paquete, asegúrense de que todo esté en orden, que no haya un asunto pendiente de impuestos o criminal, un ticket, aunque sea de alta velocidad o algo así, que todo esté en orden, mandan su aplicación y ahorita estamos viendo que normalmente se tarda entre 4, a lo mejor hasta 8 meses. Hay unos casos que sí te tardan más, pero normalmente 4 a 6 meses. Y ya en cuanto uno tenga su cita, su entrevista, va a su entrevista y le hacen el examen, contesta las preguntas y después los citan, si ellos pasan, los citan para su ceremonia. Ujú. Si uno va a su entrevista y falla, no responde bien o hay algún asunto, es probable que si solo fallan el examen, las preguntas, les van a dar otra oportunidad. Si hay un asunto, no entregaron un papel o algo así, es probable que allí en su entrevista le van a decir, ok, pues tienes 2 semanas o un mes para entregarnos este documento. Entonces asegúrense que cuando manden esa aplicación, que manden todo completo. Todo. Ajá. Y ya entonces, ya después de la ceremonia es cuando ya legalmente van a ser un ciudadano y ahora van a tener más oportunidades, van a poder meter diferentes tipos de peticiones para sus seres queridos Ok, también. muy Entonces bien. eso va a ayudar. Muy bien, estamos en el último segmento ya y tenemos 2 o 3 preguntas. Vamos a ir contestando conforme hemos recibido. Si usted recién nos acompaña, llámenos con su pregunta. Tenemos la abogada de inmigración Miriam Ramírez con nosotros. El número telefónico 713-520-7900, 713-520-7900. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. La enseñanza de la evolución y millones de años domina nuestros colegios públicos. Los estudiantes rara vez oyen acerca de la creación o incluso el diseño inteligente. Por lo tanto, ¿deberían los cristianos luchar para hacer que la creación sea enseñada en las escuelas públicas? Esto suena como una buena idea al principio, pero mire, la mayoría de los instructores no estarían equipados para enseñarla. Las universidades seculares ciertamente no enseñan la creación y muchos maestros seculares probablemente mal representarían la creación bíblica. En la mayoría de los casos, hacer que la creación sea enseñada en las escuelas no ayuda mucho en absoluto. Pero a los profesores se les debería discutir abiertamente los numerosos problemas con la evolución. Los estudiantes necesitan ser enseñados a pensar críticamente sobre los orígenes, no solamente alimentarlos a fuerza con la evolución y no adoctrinarlos a fuerza con el tema de la evolución. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org, respuestasengenesis.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en el programa Temas Vitales. Estamos en el último segmento del programa y hoy hemos tenido el gran honor de tener la abogada de inmigración Miriam Ramírez de Hot Springs, Arkansas. Ella es fundadora de su propia firma de abogados, The Ramirez Law Firm. El número telefónico de ella, si está en Hot Springs usted, 501-672
877-829-6467. Muy bien. Y bueno, aquí en Houston, si quiere llamar con su pregunta y hacérselo, solo tenemos tiempo para unas 2, 3 preguntas más. Dice, es el número 713-520-7900. Dice esta pregunta, Miriam. ¿Me escucha bien, no, Miriam? Sí. Sí, ok. Dice, mi pregunta es si hay algún cambio para aplicar a la ciudadanía en español. Es para mi madre, ella tiene 12 años con su residencia y tiene 56 años de edad. Entonces, no tiene que esperar hasta que tenga 15 años con su ciudadanía y lo podrá hacer en español. Ajá, ok. Entonces, ahora lo puede hacer, pero tiene que ser en inglés. Ok. Dice, oyente dice que ella se hizo ciudadana hace 15 años, pero que nunca cambió su estatus en el Seguro Social. Ella quiere saber si debe de ir a hacer eso y que si eso afecta de alguna manera. Alguien le dijo que no es necesario hacerlo. Entonces, no sé a qué se refiere en actualizar su seguro social. Sí, porque el seguro social, el número no va a cambiar. No dice que se casó, solo se hizo ciudadana. No hay cambio. No, porque cuando uno tiene su tarjeta verde es el mismo número de seguro social. No sé si ella está hablando algo sobre el impuestos o Miguel Ángel Jacinto, mi colega, dice que cuando él fue, a ver, diga, Miguel. Sí, cuando yo fui, me hice ciudadano, me dijo el que estaba ahí, me dijo, tienes que ir a tu seguro social para avisarles que tú ahora eres ciudadano y no eres residente, para que esté al día toda tu información juntamente con el seguro social. Oh, ok. Bueno, okay. Pues sí, porque allí en la entrevista, aquí local, a lo mejor es algo aquí local, pero yo creo que a lo mejor aquí lo hacen ellos, porque no sé. Houston es muy grande, Sí, tal vez no. Pero sí, eso yo creo que sí debería de actualizarlo. Si fuera lo opuesto, si dijera que ella es ciudadana en algo, sí va a ser mucho problema si no él lo es. Pero sí que lo arregle, vaya con un contador público. A la oficina del Seguro Social. Sí, a la sí. Ok. Tenemos otra pregunta. Dice que tiene un hijo de 22 años y una hija de 14 años. Ella entró sin permiso en el 2008. Quiere saber si tiene alguna oportunidad para arreglar sus papeles. Desafortunadamente no, hasta que ella esté en proceso de deportación. A lo mejor, dependiendo su situación, a lo mejor cancelación de renovación será una buena idea para ella. La única manera en que uno puede arreglar a través de los hijos, meter una solicitud sin ir a la corte, es si ellos entraron con visa y si sus hijos tienen 21 años o más. No dice aquí, pero la de 22, si nació aquí, ¿podría pedir a su mamá o no? Pero la señora dijo que vino en el 2018. Usted tiene mejor matemática que yo. 2008 sin papeles. Sin papeles. Entonces, sí. Pero si ella hubiera entrado con papeles, con una visa de turista o una visa, hay diferentes tipos de visa, visa religiosa, visa de negocio, pero si ella en el 2008 entró sin visa, entonces yo creo que más bien la pregunta si pudiera arreglar, la respuesta es sí, pero como ella tiene más de un año aquí sin estado migratorio y ella va a tener que ir a su país a procesar, va a tener un castigo de 10 años. Entonces eso significa que sí tendría que ir allá y ahorita no hay un perdón cuando el hijo manda a pedir a su madre. Entonces, para ser más específico, si puede arreglar, sí, pero tendría que regresar a su país y estar allí por 10 años consecutivos y no entrar. Okay. Muy bien. No tengo otras preguntas ahorita. Entonces, si usted quiere llamar y escribirnos en Facebook, nos puede llamar al 713-520-7900. A ver, un oyente dice que la policía detuvo a su cuñado y ahora lo tiene migración. ¿Puede salir con fianza?
depende, hay esas dos cosas Sí. que tenemos que comprobar, que no es una amenaza al país y que no va a huir. También si esta persona ha sido deportada en el pasado, o ya es, porque desafortunadamente he tenido casos que están en corte, algo pasa y luego los detienen y por eso también dicen, o sea, que es un alto riesgo. Entonces a lo mejor no, pero si esta persona no ha tenido récord criminal, no ha tenido antecedentes inmigratorios, a lo mejor si ellos pueden comprobar esas dos cosas, es probable que sí tengan una buena oportunidad. Ok, muy bien, muchas gracias. Tenemos 2 minutos restando. Sé que el teléfono está sonando, pero bueno, no sé, tal vez alguien quiere llamarle a usted y voy a dar su número, pero tal vez alguna comentario final. El número de Miriam Ramírez, abogada de inmigración en Hot Springs, Arkansas, 501-672-6467. ¿Alguna palabra final que quiere darnos, Miriam? Sí, pues dos cosas. Una es que estoy en Hot Springs, pero lo único de asuntos inmigratorios es que yo tengo el poder de representar a gente en todo el país. Oh. Entonces, de hecho, voy a Memphis, voy a Louisiana. Ahorita tengo un caso en Pearsall, Texas, Oh, wow. ahí cerca de San Antonio, que voy a ir en octubre. Entonces, las leyes de migración son los mismos, donde sí no puedo practicar es leyes criminales o de familiares en los diferentes estados. Pero los de inmigración me pueden llamar y puedo. Las pólizas que se llevan a cabo es un poquito diferente por las zonas. Por ejemplo, en California, es más probable que uno gane un caso allí en frente del juez que un lugar como Memphis, Tennessee. Sí. O sea, cosas así, aunque sea el mismo caso, cosas así también cuando uno va a su entrevista o detallitos así sobre la fianza o cuándo los van a detener o no. Cambia, pero la ley de inmigración es igual. Okay. Entonces, y luego también otra cosa, también yo les pido muchas oraciones. En mi carrera es difícil. Mi mamá, que usted conoció, ella trabaja por mí o conmigo en esto, y es difícil. El ministerio no siempre es rosas y arcoíris. Entonces pido muchas oraciones. Algo que a mí me anima es Hechos 20:24, donde dice: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces eso es lo que yo he dedicado mi vida y mi trabajo, mi ministerio, mi carrera a Dios, y pido sus oraciones. Amén. Y también vamos a seguir orando por Radio Amistad. Creemos mucho en ustedes, en la misión, en lo que Dios les ha llamado a ustedes, y pues échenle ganas, sigan adelante. Muchas gracias, Miriam. Dios le bendiga muy ricamente y vamos a estar en oración por usted. Hasta la próxima vez. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.